Matar la kriptonita. Audiolibro de John Bevere. Destruye lo que roba tu fuerza. Sección 3. Efectos de la kriptonita. Capítulo 15. La fuerza del pecado. Primera parte. En el Antiguo Testamento, Caín fue advertido: ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Génesis 4:7. El mismo escenario es cierto para cualquier ser humano. El pecado nos desea, quiere esclavizarnos y controlarnos para poder expresarse. El pecado es un enemigo engañoso, seductor y poderoso. Entonces, ¿cómo dominamos el pecado? La respuesta es mediante la obediencia a la voluntad, la palabra y los caminos de Dios. Escucha de nuevo lo que le dice Dios a Caín justo antes de Génesis 4:7. Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho. La obediencia genuina le cierra la puerta del deseo al pecado. Recuerda las palabras de Pablo a los creyentes. Ten en mente que es el hombre que recibió la revelación más profunda de la gracia de Dios. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Romanos 6:16. Las palabras de Pablo son similares a lo que se le dijo a Caín. Sin embargo, hay una gran diferencia. En el Antiguo Testamento, los espíritus de las personas estaban muertos. No había una fuerza viva fluyendo desde su ser interior. En el Nuevo Testamento y ahora, el espíritu en una persona que cree en Jesús está vivo. Son uno con Dios y poseen su naturaleza divina. Por lo tanto, podemos escoger obedecer a nuestro ser interior, nuestro espíritu, o podemos escoger obedecer a nuestra persona exterior, nuestra carne. La gracia de Dios también entra en juego. No solo nos salva y perdona, sino que también nos fortalece para obedecer la verdad. Se nos exhorta: tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Hebreos 12:28. La gracia nos capacita para obedecer a Dios. Pedro escribe: que Dios les dé cada vez más gracia. Mediante su divino poder, gracia, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Segunda de Pedro 1, 2 y 3. En ambos versículos y muchos otros en el Nuevo Testamento, la gracia se describe como una fuerza capacitadora. Tenemos una nueva naturaleza vigorizada por su don de la gracia. Esto no estaba disponible para Caín ni para ninguna persona del Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué hay tantos creyentes que no tienen éxito en dominar el pecado? Es importante recordar que podemos tener poder, pero si no lo usamos, no nos beneficiaremos de él. Dios nos da a todos la capacidad de escoger, y Él no anulará nuestras decisiones. Así, cuando cualquier cristiano desobedece a Dios, el pecado toma la delantera en los creyentes. ¿Por qué permitiría a alguien esto? Solo puede ocurrir si el pecado convence al creyente de que algo deseado es más beneficioso que obedecer a Dios, y por esta razón, Pablo escribe: y el poder del pecado, la ley. Primera de Corintios 15, 56. Esta es una frase cargada y, quizá, sorprendente. La ley le da al pecado su poder sobre una persona. A primera vista, quizá pienses: yo no estoy bajo la ley de Moisés. Cierto. Sin embargo, es importante notar que no cada vez que se menciona la palabra ley en las Escrituras hace referencia a la ley de Moisés. Santiago habla sobre la ley suprema. Ver Santiago 2:8, lo cual habla de amar a nuestro prójimo. Está la ley de Dios,
ver Romanos 8:7 y Hebreos 8:10, que está escrita en los corazones de los creyentes. Está la ley de Cristo, ver Gálatas 6:2, que se cumple llevando las cargas los unos de los otros. Y está la ley de la libertad, ver Santiago 2:12, por lo cual seremos juzgados. Y existen incluso más de estas leyes. Pablo no está hablando de ninguna de estas leyes o de la ley de Moisés en 1 Corintios 15:56. Entonces, ¿a qué ley se está refiriendo Pablo que le da al pecado su poder sobre un creyente? Permíteme ilustrarlo antes de identificarlo. Estos son algunos de los típicos pensamientos o frases dichas por alguien bajo la ley que Pablo menciona. No debería ver esta película porque contiene desnudos y groserías. O tengo que diezmar. O no debería mirar a esa mujer que lleva la ropa muy ajustada. ¿Qué tipo de ley identifican estas frases? Una persona que dice esas cosas u otras parecidas es alguien que está restringido por la palabra de Dios en lugar de ser su delicia. Él o ella ve la palabra de Dios como restrictiva o coercitiva, que son antítesis de las palabras del salmista. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmos 48. La persona que está bajo la ley no desea apasionadamente hacer la voluntad de Él. Ver Juan 7:17. En esencia, esta frase lo resume todo. Me gustaría, pero la palabra de Dios dice lo contrario. Y tenemos el ejemplo perfecto de esta actitud en el Antiguo Testamento.